Hola, bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con este estudio bíblico de lo que es Apocalipsis, así que vamos a continuar con este estudio de este libro completo. Vamos a estudiar todo el libro, todo lo que es Apocalipsis, de manera sistemática, que es versículo por versículo, escudriñando la escritura de una manera simbólica. Este libro, recuerden que lo estudiamos de manera simbólica y no de manera literal, ni tampoco simbólica y literal, porque sería manipular lo que me conviene, representa algo, y lo que no me conviene, representa otra. Entonces, bueno, saludo a los que se van conectando de a poco. Eh, Vamos a continuar con este estudio. Hoy vamos a ver, ayer estuvimos viendo la bestia que sale del mar. Lo que representaba era que el dragón, que sería Satanás, la serpiente antigua, el dragón tiene agentes, tiene, Emilia, ¿cómo andás? Ya al principio, perfecto. Eh, Satanás lo que tiene representado como el dragón, o sea que a Satanás lo representan, el dragón representa a Satanás, es el símbolo lo que significa. No es que va a venir un dragón, como enseñan muchas, tantas doctrinas erróneas o denominaciones falsas, que, bueno, que es un dragón, que viene una bestia, o que la bestia es una persona, y que va a atacar en tal lugar, y bueno, cuando empiezan a delirar así, decimos de qué edificación es para el pueblo de Dios. Pero bueno, nosotros tomamos para edificación de nosotros. Nos da mucha luz, nos da muchas respuestas a ver la situación de cómo está el mundo, de cómo está la iglesia, y esa es la bendición de Dios que nos da a través de este libro. Bueno, ayer habíamos visto la bestia que tenía 7 cabezas, que representaba los 7 imperios. Imperios, y el número 7 significa la perfección de los imperios, no importa el número, porque en Daniel habíamos visto 4, pero hablamos de que el número 7 es el número completo, el número perfecto. Entonces, ahora lo que vemos es que esta bestia, la que vimos el estudio pasado, esta bestia tenía mucha influencia en el mundo, que tenía un nombre blasfemo. Blasfemar, ¿qué significa? Que es algo irreverente ante Dios, algo irrespetuoso, algo que quiere opacar el nombre de Dios. Y ahí vemos la filosofía, vemos la tecnología, la ciencia, el sexo, todos los medios de comunicación, todo lo que a lo largo de la historia lo que hacían eran opacar el nombre de Dios, correrlo de lado en el mundo. Y ahora vamos a ver otra bestia. Acá hay otra bestia que tiene otras características y vamos a ver qué es lo que significa, que es hoy vamos a ver muchos versículos. En Apocalipsis 13, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, esta sube de la tierra, la otra subía del mar, que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes al de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, fíjense qué es lo que dice. Acá vemos los primeros símbolos de los primeros símbolos vemos acá. Lo que está diciendo es que esta bestia vi que subía del mar, otra bestia, esta tenía 2 cuernos. Y vemos que dice que era semejante a un cordero. Cuando hablamos del cordero, ¿de quién estamos hablando? Por excelencia estamos hablando de Jesucristo, el Cordero de Dios. Pero bueno, acá vemos que parece un cordero, es semejante a un cordero. Este se parece a un corderito. Pero su boca, ¿qué hacía su boca? Fíjense qué es lo que dice. Semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que, ¿cómo nos damos cuenta de este cordero? ¿Cómo nos damos cuenta porque lo que está diciendo es que se va a parecer a Jesucristo? Entonces, lo que dice es que por su boca, por lo que hablaba, nos vamos a dar cuenta que habla el dragón detrás de este cordero. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Bueno, acá tenemos un anticristo. Esto es algo que, cuando estamos hablando de que esta bestia ya no es un lobo, una bestia salvaje como la que estuvimos viendo, de 7 cabezas, feroz, espeluznante. No, no. Ahora tenemos un corderito. ¿Qué sensación da un corderito? De ternura, son buenos, mansos, no tienen dientes, no tienen garras. Es la ternura total el corderito. Es algo suavecito, dan ganas de abrazarlo. Bueno, así es como se van a presentar estos anticristos en las iglesias. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Qué bueno que estén conectados. Entonces, este corderito lo que imita
es a Jesucristo. O sea que acá, esta bestia, pero acá lo está nombrando como una bestia, Juan. Acá está hablando que es, sí, todo amor. Ahí vamos a ver qué significa esto. Esto lo que está hablando es que esto ya, vamos a ver, a la bestia ya en el rol dentro de la iglesia. Ya hay una doctrina y me guío por mi corazón perverso. Ven como con el tiempo uno empieza, puede volver puede cambiar. Entonces puede seguir y tener este espíritu anticristo, que es negar a Cristo. ¿Y por qué? Porque yo soy el Cristo, ya ahora yo soy Dios, yo soy el que hace todo lo bonito. Y bueno, y este cordero lo que representa es la manera de cómo se va a presentar el anticristo. De manera tierna, fíjense cómo son los falsos maestros, cómo son los falsos pastores. Y ahí ya Emilia ya se está riendo. ¿Por qué? Porque van a venir todos buenos. Hola, ¿cómo andás? No, qué lindo, todo chiste, todo jijiji, jajaja. No, no, no nos peleemos, no, 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 la Biblia, doctrina, no hablemos porque nos vamos a pelear todo. Entonces mejor, si Cristo es amor, Cristo nos ama a todos, y con ese tono de suavidad, de amor, ahí está hablando el dragón. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque te va a venir con el buenismo. No, Cristo te quiere que cambies tu vida y que seas rico, que seas millonario. Él no te quiere ver así. Cristo te quiere bendecir tanto, pero vos no hagas nada, ¿eh? No te sientas mal con tu vida misma. La psicología te tiene que, la autoayuda. Y ahí vemos el anticristo. Palabra del dragón. Vengan acá que los vamos a sanar, que el Señor, ahora vamos a ver también ese tema. Pero entonces, acá vemos que este corderito va a venir con simpatía. Nunca van a ver en las iglesias pastores, los falsos pastores, que sean malos, que los traten mal a las personas. No, todos van a ser buenos, todos van a ser carismáticos, todos van a ser, eh, van a vender sensibilidad. Lo mismo que los políticos. Los políticos en campaña, ¿cómo son? Y como corderitos. Se dejan que le hagan coscorrón en la cabeza, abrazan a los pobres, alzan un bebé que no le importa si lo vomita. En ese tiempo se dejan hacer todo y son buenos y piensan en la gente. Bueno, de la misma manera, los falsos pastores entran a las iglesias. Entonces, esta bestia ya lo estamos viendo, y no solamente con los pastores, ¿eh? Este tiene que ver, esto se llama el falso profeta. El falso profeta que va a entrar en la iglesia a corromper todo. Ya tenemos la bestia corrompiendo todo el mundo, blasfemando el nombre de Dios, dejándolo de lado, y ahora tenemos el falso profeta en la iglesia, que es otra bestia. ¿Se entiende? ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es el sistema religioso, porque no solamente los pastores, los líderes, los hermanos, todo vamos a ver con este espíritu, todos amor y paz. Hablen, vayan a cualquier iglesia, cualquier persona que no conozcan, y le van a poner la cara de que, hola, la primera vez que vienen, bueno, Dios, y todo una máscara religiosa, que después seguramente con el tiempo se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con una conversión genuina. Entonces, acá lo que estamos viendo es que esta bestia se va a presentar como un corderito. Acá ya tenemos. Entonces, fíjense, una bestia vestido de cordero. Y después, bueno, vemos que Satanás se disfraza de ángel de luz. Bueno, el versículo 12 dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, esta bestia dentro de la iglesia, este corderito va a hacer que adoren a la bestia que está en el mundo haciendo todo este descontrol, la bestia de 7 cabezas. ¿Se entiende? Ya tenemos el mundo adorando a la bestia. Ya habíamos dicho, el sexo, la droga, el deporte, la ciencia, la filosofía, las corrientes de moda, todo lo que están, el materialismo, las ideologías políticas, todo vemos el hombre cómo se inclina ante ellos en el mundo. Y esta bestia, disfrazada de corderito, todo amor y paz, con buenismo, con dejando la Biblia de lado y hablando como dragón, lo que va a hacer es que en la iglesia se adore como se está adorando en el mundo. Entonces, ¿qué metemos en la iglesia? Y metemos el feminismo, porque está fuerte, de moda. Entonces, la bestia adentro, el corderito, el ángel de luz, Satanás vestido de ángel de luz, va a empezar a meter pastoras, que las mujeres van a empezar a empoderar a las mujeres, que las mujeres van a empezar a tener un dominio, una autoridad que Dios nunca les dio, que se separen de los maridos, que el Señor tiene algo mejor. Entonces, ahí estamos viendo todo lo que está haciendo este lobo rapaz vestido de cordero, este anticristo.
y esto no es algo que va a venir en el futuro y que cuando se levante el anticristo le va a hacer guerra a todos, y así están muchos y no tienen el discernimiento para entender que lo tienen en sus narices al anticristo. Esto es lo triste, esto es lo patético de los cristianos, que se creen que se saben el futuro, que se creen que porque le contaron un cuento de la Biblia, que van a venir marcianos, que va a venir de extraterrestre, que va a venir el anticristo, que va a hacer guerra, que va a haber un rapto de la iglesia y el mundo sigue. Se comió este cuento y se cree que se sabe el futuro. Y ahí está convencido. No sabe nada de la Biblia, no estudia nada, pero sí sabe el futuro el señorito. Ahí vemos la irracionalidad humana, que es más sensacionalismo que otra cosa. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el discernimiento. El Señor nos manda. El Señor en el Nuevo Testamento dijo 18 veces guardaos de los falsos maestros. ¿Qué significa esto? Que nos repite tantas veces que tengamos cuidado de estos falsos maestros, de estos anticristos. Es un mandamiento. No es que no, si tienen tiempo, fíjense por ahí, o no lo juzguéis. No dice, no, 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 guárdense de los falsos maestros, porque los falsos maestros son los que te llevan al infierno a vos, tu familia y todo lo que, todo. Entonces acá vemos que este, esta bestia, que parece un corderito, buenito, todo, hace que adoren a el mundo. Entonces, ¿qué es lo que meten en la iglesia? Socialismo, comunismo. Somos todos iguales. No, 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 somos todos iguales. Vamos a repartir el pan igual de todos. Ya no hay pecadores, no hay santos. Somos todos iguales ahora. Somos una familia, somos un club de amigos y solamente lo que amamos es el amor. Entonces, cuando vienen solamente hablan del amor. Hola, te amo, te extraño. Uy, sí, no. Bueno, algo que es una máscara religiosa. ¿Por qué? Porque están hablando como el dragón. Y el dragón habla con la Biblia también. Entonces vemos cómo se empieza a meter todo lo que es las falsas enseñanzas de estos agentes satánicos. Entonces, seguimos un poquito. Entonces dice versículo 13, también hace grandes señales, también hace grandes señales. Fíjense, hacen señales, hacen milagros, milagros, señales y prodigios, este corderito, este maestro, este pastor, este falso profeta. ¿Se entienden? Las iglesias van a estar haciendo falsos milagros. Y van a decir, no, porque Pedro sanaba con la sombra, no, porque Jesús resucitaba muerto, entonces nosotros también. No, nosotros tenemos que entender que luego de que se cerró este libro, ya no hay más milagros. Que el hombre pueda forzar a esto lo que vamos. Si hay milagros es por la soberanía de Dios y se lo deja a Él, y Él en su gracia y en su soberanía hará los milagros que a Él le parezca. Pero no hay ningún hombre representante que pueda decir, tal día, tal hora, que el Espíritu Santo los va a sanar a todos. No, eso es imposible. O que el pastor, el corderito, diga, pasen adelante que el Señor los va a bendecir a todos. ¿Y qué sabe? ¿Qué sabe si no hay un juicio para la gente que está ahí, para los pecadores? ¿Qué sabe si de 100 personas que hay, todos tienen la misma palabra? Pasen adelante que el Señor los va a bendecir a todos. Esto es algo muy común en todas las iglesias. Pero ¿qué es lo que significa? ¿Cómo puede un hombre pecador saber la voluntad de Dios delante de 100 personas? Porque no todos tienen eso. Algunos pueden ser que sean bendecidos por producto de su obediencia, pero otros que están condenados, hay otros que no abren la Biblia, hay otros que caminan como quieren y es tiempo de juicio. Y estos hombres haciendo creer que hay milagros para todos, que ahora lo vamos a ver en la Biblia. Entonces, este corderito, esta bestia disfrazado de cordero, vemos que con mucho amor también tienen milagros, de tal manera que hace descender fuego del cielo. ¡Wow! Hace descender fuego del cielo. ¿Qué significa esto? Todo tipo de milagros. Puede ser que yo vaya a una campaña y que alguien de cáncer se sane, sí, porque lo dice la palabra, Satanás tiene poder. Puede ser que un endemoniado vaya y quede libre, sí, porque Satanás tiene poder. Podemos ver muchos milagros de esta manera, pero no son de Dios. ¿Se entiende? Entonces, pueden hacer descender fuego de la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandado a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Fíjense qué es lo que dice. Este anticristo que se encarga, fíjense cómo es el brazo de Satanás. Satanás tiene dos bestias. Una se encarga del mundo, de corromper, de blasfemar el nombre de Dios, y la otra bestia se encarga de blasfemar en la iglesia. Una tiene un aspecto feroz, salvaje, poder, autoritaria, y la otra es un corderito, se parece a Cristo. Fíjense cómo entra en la iglesia.
no va a entrar como una bestia. Acá vemos que hace milagros, que ahora vamos a ver un poco. Versículo 15. Y se le permitió añadir, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no lo adoren, todos los que no lo adorasen. ¿Qué es lo que hace? Esta bestia recibe el poder de la bestia de 7 cabezas y lo que hace es que tiene este poder para matar a todos los que no adoran a la bestia. Este corderito va a empezar a predicar todas las cosas para que se adore a la bestia. Acá es donde vemos el evangelio adulterado, los pentecostales haciendo lo que se le pase por la cabeza, no le importa, no tienen temor de Dios. Las iglesias eh, pentecostales, neopentecostales, las carismáticas, todas estas iglesias modernas, todo lo que estamos viendo, donde sin temor de Dios hacen todo. Ahora, esto fue una estrategia de este corderito, de de esta bestia disfrazado de corderito que blasfemia contra Dios. Pero ¿qué es lo que hace? Hace matar a todo lo que no la adorase. ¿Qué significa? Que mata a todos los que no adoran a esta bestia. Entonces, acá lo que vemos es cuando vemos un hijo de Dios que está en una de estas iglesias, y lo puedo hablar por ustedes o los que anden dando vueltas, que son hijos de Dios, que no quieren este circo, no quieren este show. Pero ¿qué hace esta bestia? Mata a esa persona. Vayan a su iglesia y díganle que la mujer no puede predicar, que el ministerio de danza no existe, que no se puede vender nada en la iglesia, que empiecen a hablar estas cosas y ahí quiere decir que no quieren adorar a esta bestia que están haciendo todo este circo en las iglesias. Entonces, tienen la autoridad de mandarte a matar. Entonces, cuando ustedes se planten y digan, no, porque la Biblia dice esto, ahí van a ver el poder de la bestia. Hasta que no se planten y no digan cara a cara a estos falsos pastores, falsos maestros, la Biblia dice esto, según las escrituras, así, y ahí van a ver el poder de la persecución del que estamos hablando. Y estamos hablando de persecución bíblica, no de que yo le diga al pastor, no, pastor, porque usted no me gusta esto, no me gusta su cara, porque un día esto, no, no, eso es un conventillo de barrio. Estamos hablando de palabra, de Biblia. Que yo saco la Biblia, no, acá se está adorando mal de esta manera por esto, por esto y por esto. Y comprobámelo bíblicamente tu manera de adorar, en qué se basa. Y siempre te van a decir en nada, que ahora vamos a ver cómo se maneja estas cosas. Entonces, hasta que no nos enfrentemos de este lado a esta bestia, no vamos a sentir ningún tipo de persecución. No te va a querer matar nadie. El tema es que ahí te estás convirtiendo en el pueblo de Israel que se inclinó. Y los únicos que no se inclinaron a la estatua de Nabucodonosor fueron los 3 hebreos que vimos la clase pasada. ¿Se entiende? Entonces, muy bonito, no luchar, no, no, mejor, bueno, si quiere predicar la mujer que predique, total, Dios, yo no creo, pero bueno, que hagan lo que quieran. No, está siendo cómplice de la mentira. Por eso, el estar en una iglesia apóstata, tenés dos opciones. Una, de que o te plantás y te vas, otra, o te achanchás y te quedás ahí sentado sin hacer nada y decir, bueno, yo acá me salvo, me quedo tranquilo, pero no. Una manzana sana en un cajón de manzana podrida se va a terminar pudriendo. Entonces, vos en una iglesia apóstata te vas a terminar pudriendo, te vas a terminar secando espiritualmente y también tendrías que dudar de tu salvación si estás en una iglesia así. Con el tiempo, todo lleva su tiempo, obviamente, pero el que se queda por comodidad y confort en una iglesia apóstata, sabiendo que está mal, ahí ya vemos que la persona no está muy lejano a ellos. ¿Por qué? Amós 3:3 dice, ¿andarán dos sin estar de acuerdo? Entonces, el Señor viene a quitar los velos de todas estas cosas. Bueno, entonces esta bestia les da poder para para matar a los que no adoran a esta bestia. Y ahí tenemos los que quieren adorar a Dios y no a la bestia. Versículo 16. Y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha y otra en la frente. Acá, fíjense qué es lo que estamos viendo. Acá hay una marca, que es lo que estuvimos viendo. Ya estuvimos viendo la marca de los hijos de Dios, que tenía que ver que era el sello del Espíritu Santo y que se arrepentían delante del pecado. Y acá estamos viendo que esta bestia les pone un sello. Y este es el sello de Satanás. Lo mismo que el sello del Espíritu Santo. Entonces dice, a los grandes, pequeños, a todos los que son hijos de Satanás se les pone un sello. Y a todos los que están en la iglesia también están sellados con el sello de Satanás. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice es que hay una marca en la mano derecha o en la frente.
Bueno, los hijos de Dios también tenían una marca en la mano y en la frente. Pero hoy la doctrina dispensacionalista dicen que te van a poner primero que era el código de barras. Lo que decían que era que como el supermercado que aparece el código de barras, bueno, que te iban a poner en la frente un código de barra y que ahí ya te marcaban, y entonces si vos tenías ese código de barra, tenías que, eras hijo de Satanás. O si no, que te van a poner un chip en la mano. Entonces ahí sí sos un hijo de Satanás. Pero eso en el futuro, no sé cuándo, eso que debe ser ya para ellos. Pero bueno, después vemos en el versículo 17, dice, y ninguno pudiese comprar ni vender que no tuviese la marca de la bestia y el número de su nombre. Lo que está diciendo es que los que no tengan este número de la bestia no podrán comprar ni vender. Y es acá donde sale el cuento de que ellos dicen que va a venir Satanás, le va a poner un chip en la mano, le van a poner un código de barra en la frente. Ahora están diciendo que la corona del coronavirus, la vacuna del coronavirus es la marca del 666. Ya, y así andan atrás de todo. Falla, error, falla y siguen y así están. Entonces, lo que está diciendo es que los que no tengan el número en la frente no van a poder comprar ni vender. Entonces, los cristianos, como se van a negar a ponerse el sello en la frente, no van a poder ir al supermercado a comprar y van a empezar la persecución y va a empezar lo que es el anticristo, lo va a perseguir a todos los que no tengan la marca de la bestia. Esto es una película de ciencia ficción de mal gusto, porque acá lo que estamos hablando es que ¿quiénes son los que adoran a la bestia? Los hijos de Satanás, así de simple. ¿Y quiénes son los hijos de Satanás? Los que están marcados con el sello de la bestia, el sello de Satanás. ¿Quiénes son los que no adoran a la bestia? Los que tienen el sello del Espíritu Santo. De eso está hablando. Ahora, no podrán ni comprar ni vender los que tienen el sello del Espíritu Santo. Pero esto no es para el futuro, sino cuando fuimos a la iglesia de Esmirna, ¿qué pasaba? Mismo, eran perseguidos, no podían comprar ni vender por ser cristianos. Su vida, todo daba, en la época de la Inquisición, a lo largo de toda la historia, el cristiano no podía comprar y vender como cualquier otro que tenga el sello de la bestia. Seguimos un poquito más. Versículo 18 dice, en 666, este es el famoso 666. ¿Qué es lo que está representando? El 6 significa el día donde nació el hombre. O sea que el número 6 significa el hombre. O sea que está el número incompleto, no llega al número 7. Entonces, si vemos el número 6, nosotros tenemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá lo que tenemos es un 666, que es una trinidad, un hombre queriendo ser Dios, esto es lo que significa. El 666, el número de la bestia queriendo ser Dios. ¿Se entiende un poco? Pero bueno, es un número y es un símbolo, que no es un número perfecto, el número 6. Entonces, acá lo que tenemos ahora en nuestras manos es la iglesia apóstata, la iglesia, la ramera, profeta, es corromper la iglesia desde adentro de corderito, con el amor, con la paz, con que, no, bueno, Cristo es amor, no, el amorcito, y vamos a ver las estrategias a lo largo de la historia y cómo nos encontramos con diferentes tipos de herejías que fueron introducidas por este falso profeta. ¿Se entiende? Por el anticristo, que es el falso profeta. Entonces tenemos el anticristo en el mundo con la bestia y el anticristo en la iglesia. Todo lo que se pone contra Dios. Como dice 2 Tesalonicenses 2:3, el cual se levanta y se opone contra todo lo que sea Dios o es objeto de culto. De tal manera que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, pero no es Dios. ¿Se entiende? Entonces, bueno, vamos a ver algunos puntos de que cómo corrompió esta, esta, este corderito, este anticristo con el amor, con la paz, con todo lo que podemos ver, cómo comienzan a corromper todo lo que es y empiezan a blasfemar contra Dios. ¿Qué significa blasfemar? Blasfemar significa una ofensa a la divinidad, ofender a Dios, tanto verbalmente como en los actos, porque la gran mayoría de las iglesias no ofenden a Dios, no le van a insultar a Dios, no le van a decir Dios no, pero sus actos sí. Sus actos son ridículos a tal punto que están insultando, que están injuriando contra Dios. Entonces vemos que es una ofensa a la divinidad, un insulto en los actos, es un insulto ante Dios, porque Dios ya dejó todo escrito y establecido cómo hay que adorarlo. Y hoy vemos que hay insultos. Irreverencia. Los cultos deben ser reverentes. La palabra dice que hasta te tienen que temblar las piernas de la reverencia.
Y reverencia cuando es un insulto a lo sagrado, a todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, difamación del nombre de Dios o injurias. Todo esto con los actos, todo esto es blasfemia. Todo esto es lo que se hace en la iglesia. Dios dice que es blanco, el hombre tiene que decir que es negro. El primer religioso que aparece en la historia es Caín. ¿Cómo comienza la historia? Fíjense que luego de la transgresión, Adán y Eva tienen sus dos hijos, bueno, tuvieron más. ¿Qué es lo que sucede acá? El Señor había establecido que a través de la sangre iban a ser satisfecha la ira en cuanto a los pecados de las personas. Bueno, entonces pide sacrificio, que a Adán y a Eva ya les había pedido los sacrificios eh, cuando pecaron, tenían vestiduras de hojas de higuera y el Señor les tuvo que hacer las vestiduras con pieles. Ahí estamos hablando del sacrificio, cuando hizo el sacrificio y el perdón de los pecados. Perdón, no sería el perdón de los pecados, pero sí encubrir los pecados. Ahora, habían dos hermanos y los dos tenían que hacer el sacrificio que pidió el Señor. El Señor le pidió un animal, un cordero. Bueno, Caín era agricultor y Abel era pastor. Entonces, Abel lleva y obedeció lo que el Señor pidió. Fue y fue obediente y fue grato por ser obediente. Pero ¿qué hizo Caín? Llevó el fruto de lo que él trabajaba, lo que a él le parecía. Esa ofrenda le llevó. Hay iglesias que están enseñando de que la ofrenda de Caín fue mala porque era poco. No, no es porque era poco. La ofrenda de Caín era que no era lo que el Señor le mandó. Entonces ahí vemos que el Señor pide una ofrenda de un animal, de un cordero determinado, y Caín viene y le trae lechuga, papa, no sé qué le trajo. Fíjense, ve cómo es el pecador, y este tiene la marca del 666. Caín y Abel tenía la marca del Espíritu Santo. ¿Se entiende cómo es todo? Y bueno, y con esto nos encontramos en la iglesia, que el hombre quiere hacer lo que le agrada al hombre. ¿Por qué Caín llevó lo que es el fruto de porque era lo que él trabajaba, adorar, cómo llegar a él, y nosotros tenemos que obedecer? Dios establece y el hombre obedece. Fíjense que sé que fácil. El hombre se calla la boca y obedece. ¿Qué tiene que hacer? Pero hoy vemos que no. Al no tener temor de Dios, comienzan a blasfemar y todo agitado por esta bestia disfrazada de corderito. Entonces, vamos a ver algunos tipos de, de herejías que se ven hoy en día en las iglesias, que es algo común, lo más normal, y no vayas a cuestionar esto porque vas a ver todo el poder de la bestia de cómo te quieren matar. Entonces, primero, a ver, puse algunas porque si no podemos estar horas con esto. Pero primero, el diezmo. El diezmo es algo que en todas las iglesias y más en las protestantes vemos que es una obligación. Y te dicen, no, porque le estás robando a Dios, te dicen, si no diezmas. Bueno, a ver, chiquitos de Dios, chiquitos del corazón, le diría a estos lobitos rapaces. A ver, cuando hablamos de la ley ceremonial, la ley levítica, vemos que habían, habían tres tipos de leyes. Tres tipos de leyes. Una ley que era la ley moral, que eran los 10 mandamientos que estaban en el corazón. Y esto es universal y es para toda la población y todo el mundo. Hasta para el más, a todos, para toda la humanidad. Ahora, al pueblo de Israel, en el desierto se le dieron dos tipos de leyes. Por un lado le dieron la ley ceremonial y por otro lado la ley civil. La ley civil tenía que ver con los 6 días que tenían que trabajar y convivir. Era una nación, no era una iglesia. Entonces tenían que tener una constitución nacional de convivencia social. Entonces, uno mataba, tenía un castigo, el otro violaba, tenía otro castigo, uno robaba, y entonces tenía todo tipo de leyes civiles. Decían, esto tenés que hacer, esto comer, esto no. Entonces, Dios le da las leyes civiles para los 6 días en los que vivían. Ahora, el séptimo día, que era el día de adoración, tenía la ley ceremonial. Y la ley ceremonial era en cuanto a cómo llegar a Dios. El sacerdocio tenía que ver con los sacrificios de animales, con el tabernáculo, con las vestiduras de los sacerdotes, con los inciensos. Y dentro de toda esa ley ceremonial estaba el diezmo, que el diezmo era dar el 10% de lo que ellos cosechaban. Nunca fue dinero, y existía el dinero en esa época, pero el Señor nunca le pidió dinero. Entonces, acá vemos que obligado a dar el diezmo. Él recupera un botín y dice, bueno, te doy el 10%, como le pudo haber dado el 20, el 30, el 15, el 2, el 1. Le dio un porcentaje que en esa época se utilizaba ese porcentaje, pero no estaban bajo la ley. ¿Qué significa esto? Estas personas que no estaban bajo la ley, como Jacob, Isaac, Abraham, eh,
Caín, bueno, no tenían que pagar un diezmo, tenían que llevar una ofrenda, un sacrificio por sus pecados. Entonces, acá vemos que esto fue una ley solamente pura y exclusiva para el pueblo de Israel. Cuando viene Cristo queda abolida la ley ceremonial. Por eso ya el sacrificio ya está hecho. Por eso no tenemos que hacer ningún tipo de ley ceremonial. ¿Por qué? No podemos llevar ningún tipo de animal para hacer sacrificios, ni vestiduras santas, ningún tabernáculo, no tenemos que ir al arca, no tenemos que tener vestiduras sacerdotales, no tenemos que llevar incienso, no tenemos que hacer nada de lo que es la ceremonia, y dentro de eso está el diezmo. Hoy vemos que es ilógico que digan, no, porque ahora el diezmo es el 10% de tu sueldo, cuando el Señor nunca pidió dinero. ¿Se entiende? Entonces, ya habían varios tipos de diezmo. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. Pero lo que vamos es que en Cristo quedó abolido. Pero para estos pastorcillos protestantes que están robando con los diezmos, vemos que, eh, vemos que estos diezmos quedaron abolidos en Cristo. El tema es que si decimos lo que nos habla en Gálatas es que lo que nos habla en Gálatas es que el que está en la ley es maldición. Entonces, cuando nosotros diezmamos y por obligación y que nos dicen, estamos bajo la ley y ya no estamos más bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la iglesia ahora está bajo la gracia. ¿Esto qué significa? A mí no me pueden obligar a dar el 10%, porque primero que yo no soy judío, no soy no soy hebreo, no pertenezco al antiguo pacto, yo soy de la gracia, soy de los gentiles que entramos al nuevo pacto y ahí entramos en otra cosa que es la ofrenda. La ofrenda y el amor, la gracia. ¿Qué significa? En el Antiguo Testamento debían pagar como un impuesto, sí o sí, y no podían dar ni más ni menos. Es como ir a pagar el teléfono. Viene tal monto y no podés pagar ni más ni menos. Bueno, así tenían que pagar en el Antiguo Testamento el diezmo y con lo que habían cosechado, las riquezas que tengan de la tierra. ¿Se entiende? Ahora, en el Nuevo Testamento ya es por amor, ya no hay precio, ya no voy a dar un 10% de mi sueldo porque hay amor. Y cuando hay amor, no hay un número. Yo no puedo decir, no, te amo tanto que te voy a dar el 13,5% de esto. No, no, ya el amor no tiene número, ya como la viuda que dio la monedita. Por amor dio lo que tenía y no importa el precio. Pero bueno, acá vemos que este es un gran negocio para los pastores. Fíjense que como la bestia con este negocio, ¿qué es lo que hace? Este corderito, este corderito que está blasfemando, parece Cristo. ¿Y qué es lo que te dice? No, porque vos cuando diezmes, el Señor te va a dar más. ¿Por qué? Y fíjense cómo habla blasfemia el cordero. Te va a decir, no, no, no. Dios, primero, le estás robando a Dios, que es falso. Porque cuando hablamos de Malaquías es un juicio a los sacerdotes, no es un juicio a el pueblo de Israel. Y esto igual lo hice este estudio, yo lo tengo por ahí que habla de los diezmos. Esto estaría bueno para que lo vean porque es profundo. Pero bueno, ellos te van a decir que cuando vos le das el 10%, esto va a justificar de que Dios, lo podés sobornar a Dios y Dios te tiene que dar lo que tanto querés. O sea que te va a tener que dar lo que vos le das con intereses. Bueno, el problema es que cuando vemos este sistema, vemos iglesias millonarias. Vivi Suárez, ¿cómo andás? Con este asunto lo que vemos son iglesias millonarias, iglesias ricas y un pueblo pobre. Ahí donde tenemos los pastores que andan con sus trajes Chanel, zapatos de charol, camionetas último modelo y la población en colectivo y sin comer. Entonces acá vemos cómo el corderito, cómo esta bestia está metido en la iglesia y hace empobrecer de esta manera a la iglesia y enriquecer a los lobos. Por eso fíjense los grandes apóstoles que vemos por ahí, como son millonarios que andan en aviones privados y los pueblos, por ejemplo, Cash Luna tiene el templo más grande de toda América, el más lujoso, el más costoso, en el lugar más pobre de toda Latinoamérica. Entonces ahí estamos viendo cómo se está manejando este corderito. Y todo con chiste, ¿eh? Todo con que el Señor, todo con su cariño. Es que el sacrificio de Cristo pudo abolir lo que es los sacrificios, lo que es la ceremonia, todo lo que es, menos el diezmo. Pero no, está dentro del diezmo, de la ley ceremonial el diezmo. Pero bueno, ahí vemos cómo este corderito con este chiste empieza a empobrecer a la población. Entonces, acá vemos que, ¿qué es lo que le pertenece a la iglesia? Vamos a ver qué es lo que nos pertenece en cuanto al dinero a la iglesia en 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, acá está hablando de Pablo
que está yendo a la iglesia de Corintios y le está estableciendo cómo se va a organizar la iglesia a partir de ahí. Esto le quedó encomendado a Pablo. Haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué es lo que le está diciendo? Así como en Galacia, como a los Gálatas, les dije, a ustedes también, en cuanto a la ofrenda. Entonces, lo mismo que le dijo a Galacia, le dijo a Éfeso, le dijo a Colosas, a todas las iglesias de la zona, le estaba enseñando lo mismo. Y nosotros también lo mismo, porque tenemos el mismo principio. Entonces, acá vamos a ver lo que es en cuanto a las ofrendas. Dice, cada primer día de la semana, el versículo 2, ¿qué significa? El domingo. Fíjense que ya la iglesia se congrega el domingo. Entonces, el día del Señor es el domingo para nosotros, para los cristianos. No podemos estar ni un sábado, bueno, el sábado también, lo podemos cualquier día, no hay problema, pero el domingo es el día del Señor. Ese día sí no puede fallar. Entonces, acá dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan las ofrendas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el día domingo junten las ofrendas. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que yo puedo tener un día, dos, pero por ahí hay otros días que yo no tengo dinero. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a quedar en falta? No, por eso el Señor lo que dice es que cada uno, como uno haya prosperado. ¿Qué significa esto? Si yo no prosperé, si yo no puedo pagar la luz, si yo estoy a punto de quedarme en la que blasfema, que es la bestia, que es Satanás, que es el anticristo, ¿qué es lo que te va a decir? Te va a decir, bueno, haga un pacto de fe. Si no podés pagar la luz, vení, trae el dinero acá y el Señor te va a dar el doble del triple. Es mentira. Ahí está la blasfemia del Cordero. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dios nunca prometió eso. Lo que sí quiere a sus hijos es que, por ejemplo, si yo no tengo dinero, no tengo un peso, no voy a ofrendar. Y el Señor no se molesta. Lo que sí quiere el Señor es que cuando yo esté prosperado, cuando el Señor me esté dando, que sea generoso y que recuerde que todo viene de Dios. Y eso es lo que pide el Señor, que sea por amor. Y lo que dice, que el que mucho el cosecharás tu siembra, dice el refrán, y es bíblico. ¿Qué es lo que significa esto? Que si uno es generoso, nunca nos va a faltar nada. En cambio, el que ciega escasamente, el que cosecha escasamente, el que ciega escasamente cosechará. Entonces, acá estamos hablando de que es por amor. Por eso lo que dice segunda de Corintios 9:7, que cada uno dé como dispuso en su corazón, con alegría, con amor. Este es el principio, no un diezmo que vas a pagar como un impuesto. Ahora, Señor, me tenés que dar el triple. Ahí estás bajo la ley, bajo la maldición. Y por eso no vas a prosperar, lo más seguro. Y el que va a prosperar va a ser tu pastorcete. Bueno, entonces ahí tenemos un poquito lo que es el día domingo, porque por eso también el Señor nos pide congregarnos el día domingo. Vienen los judaizantes, no, tiene que ser el sábado. Vienen otros que no, no nos congregamos porque yo estoy en la Iglesia Universal y está en mi corazón. Entonces, bueno, no, el día domingo culto público, el día que se da la ofrenda. Y otra cosa, hay días donde vos podés estar, le está hablando a los sacerdotes. Eso es a los sacerdotes. Cuando habla de Malaquías que ustedes me han robado, si leen desde Malaquía 1 y no desde el capítulo 3, eran conforme a lo que el Señor le pedía. Y por culpa de estos sacrificios de los sacerdotes, el pueblo tenía maldición, tenía todo lo que eran los cielos cerrados. ¿Se entiende? A ver, vamos un poquito a eso. Vamos a Malaquías. Busquen en el libro Malaquías, pero bueno, igual está bueno que vean el video porque es más completo. Pero estamos viendo un poco las estrategias de esta bestia con cara de corderito. Entonces, en Malaquías, fíjense, Malaquías 3, versículo 8. Fíjense qué es lo que dice. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está, ahí está. ¿Ves? Del que no diezma, me roban. Bueno, primero que está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no existe lo que es el diezmo. El Señor nunca nos enseñó a diezmar, los apóstoles nunca nos enseñaron a diezmar, ya desde el vamos. Pero bueno, vamos a ver un poco qué está diciendo esto, si se aplica a nosotros. Entonces acá lo que está diciendo es que robará el hombre a Dios. Bueno, acá vemos que el pueblo le estaba robando a Dios. Entonces, versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en la casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, esto es lo que todos te predican. No diezmás, le estás robando a Diez. Ahora, vos diezmás y el Señor va a abrir la puerta de los cielos.
El tema es que vos diezmás y ves que no se abra nada. ¿Qué es lo que pasa? Yo diezmé, estuve mucho tiempo diezmando en las iglesias apóstatas y fueron mis peores momentos económicos. Y daba lo que no tenía, pero bueno, el tema es que yo no tenía una vida ordenada. Fíjense, eso no te lo enseña nadie, que tenés que apartarte del pecado, todo, y la prosperidad es un complemento que Dios dará por añadidura, no por palabra o pacto. Sino que acá le dice, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Oh, sacerdotes que menosprecian mi nombre y que decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos robado? Versículo 7, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. ¿Vieron cómo que, versículo 8, cuando ofreciste animal ciego para el sacrificio, no es malo, así que ofrecéis el cojo, el enfermo, preséntalo delante de tu príncipe? ¿Ven lo que está diciendo el Señor? Le está diciendo a los sacerdotes que ellos estaban haciendo, el juicio es para ellos, no para el pueblo. ¿Por qué? El pueblo, como esta manzana sana en un cajón podrido, se termina pudriendo. Entonces, en el capítulo 1 vemos que está hablando de que, de que está reprendiendo a los sacerdotes. Capítulo 2, reprensión por la infidelidad de Israel. Capítulo 2, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Está hablando, si lo leemos desde el capítulo 1 y no desde el capítulo 3, una carta se lee desde el principio, no desde el final. Pero hoy vemos que los lobos, todos estos blasfemos, enseñan los pedacitos que les convienen. Pero nosotros tenemos que leer toda la carta. Y acá lo que estamos viendo es que le está hablando a este pueblo, a los sacerdotes. El versículo 17 del capítulo 2 está hablando de que el juicio se acerca. Y bueno, está hablando todo lo mismo hasta que llegamos a el capítulo número 3, que habla de los sacrificios, pero está hablando todo de un juicio a los sacerdotes. ¿Se entiende? Entonces acá vemos que el pueblo estaba bajo maldición por esta situación de los diezmos. Pero bueno, es una de las tantas cosas, pero hoy vamos a ver más armas de la bestia, porque no vamos a profundizar tanto en esto porque se nos iría todo el tiempo y nos quedaríamos con esto solo. Bueno, entonces tenemos la apostasía en la iglesia, que es producto de esta bestia disfrazada de corderito. Bueno, el diezmo es antibíblico, no es para nosotros. Ahora, ¿querés diezmar? ¿Querés dar el 10% y los das por amor? Da el 15, el 30, no hay problema. Nadie te obliga a que no diezmes. Ahora, que nadie te obligue a que diezmes, ese es el problema. Que nadie te diga que le estás robando a Dios, porque no, es antibíblico. Ahí está blasfemando el corderito con los dos cuernitos. Bueno, entonces vimos que las ofrendas, que cómo tiene que ser, las danzas, fíjense lo que hay, danzas, ministerios de danzas. Vemos que hay panderos, hay falsos profetas adivinando, hay instrumentos de todo tipo. ¿Dónde se metieron estas cosas? Campañas, ahora no se hacen en iglesias, se hacen en estadios, en campañas, en lugares grandes. ¿Dónde salieron estas cosas? Se justifican con la Biblia de manera errónea, pero ahí vemos el corderito con la blasfemia de su boquita. Entonces vemos instrumentos, campañas, niños predicando. He visto por ahí niños predicando, corderitos, y la gente, ay, cómo lo usa el Señor a este niño. ¿Y dónde sacaron eso? Bueno, vemos el don de lenguas, un abuso, más que nada en las iglesias pentecostales o pestecostales, como les quieran decir. Testimonios en las iglesias donde se para uno y se pone a hablar de todas las cosas que hizo Dios en tu vida. ¿De dónde salió eso? Vemos doble unción del Espíritu Santo, que ahora hay doble unción del Espíritu Santo. Pero bueno, estas son manipulaciones bíblicas que hace este corderito con estas herejías. Estas son blasfemias contra Dios. Por ejemplo, si le preguntamos el fundamento bíblico de dónde sacan esto, por ejemplo, decimos las danzas. Las danzas, ¿de dónde sacaron que hay danzas? Bueno, porque David danzó. Buenísimo, así se estudian. Pero bueno, el problema es que después David adulteró también. Entonces, ¿qué tomamos? Pero bueno, vamos a ver un poco lo que es la lógica irracional de lo que predica este falso corderito, el anticristo. Vamos a 1 Samuel y vamos a ver de dónde sacan esto. Vamos a derribar algunas teorías bíblicas, que es lo que más están usando hoy en las iglesias. Pero vayan a decirle esto con la Biblia y van a ver cómo la bestia y con el poder te va a intentar matar. Bueno, acá están todos bien por ahí, ¿no? Gabriel, Emilia, ¿quién más está? No veo más a nadie. Bueno, en visuales, muy bien. Vamos a ver las danzas. Ustedes cuando van a una iglesia y ven que hay chicos danzando, que hay varones que hacen una coreografía y danzan, y dicen, no, que le están adorando a Dios.
Y le decimos, pero ¿en qué parte de la Biblia eh, les pide el Señor que dancen? Porque tiene que ser un mandamiento, tiene que ser algo de Dios. No, no, porque David danzaba. Bueno, vamos a ver qué es lo que estaba haciendo y lo sacan de acá. Segunda de Samuel 6. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Bueno, vamos al versículo 3. Vamos a ir recortando porque hay mucho. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ogío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Bueno, acá lo que está hablando es que David asume como rey y los filisteos habían robado el arca, que en el tabernáculo era una caja de madera forrada en oro que representaba la presencia de Dios. Entonces David, como era recontra espiritual, cuando fue rey, lo primero que hizo fue a conquistar el arca. Quería la presencia de Dios, que era lo que significaba para él, y estaba bárbaro. Pero fíjense que es cómo lo llevaban al arca. El arca lo llevaban en un carro nuevo. ¿Qué es esto? Y un carro con rueda, un carro nuevo, y lo llevaban como querían. El tema es que los carros nuevos los llevaban los santos y los dioses de Baal, como se usaba en esa época. Entonces acá vemos a David y a Usa, que era uno de sus mejores amigos, de sus siervos, que tenían la mejor intención de hacer las cosas para Dios. Recuperaron el arca y lo querían llevar a Jerusalén. ¿Qué acto más lindo que esta? La mejor intención y la mejor voluntad. El tema es que acá venían de una manera, llevaban el arca, versículo 4, y cuando llevaban, dice el versículo 4, y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, el arca de Dios, Ogío iba delante del arca. Versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Ahí está, listo, ya está, podemos danzar en la iglesia. Ministerio de danza, podemos traer bailarines, exóticos y todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque David venía con un arca, un carro nuevo, y venían danzando porque estaban contentos. ¿Por qué? Porque recuperaron el arca de los filisteos. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, la iglesia apóstata, guiada por la bestia, por el corderito este, el anticristo, vemos que te enseñan con la Biblia, mal, obviamente, pero bueno, como la gente no lee, entonces vemos que dice, llevaban el arca, iban danzando, eh, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera. Fíjense, acá ya empezaron. Fíjense cómo está la adoración. Instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterio, flautas, panderos, címbalos. Fíjense cómo estaban adorando. Acá se ponen a bailar y se ponen a danzar. Estaban contentos, todo bien, es genuino la alegría. Pero tenían que llevar el arca y lo llevaron en un carro nuevo con todo tipo de instrumentos. Y da la casualidad que todo ese tipo de instrumentos es como usaban los paganos. No había nada de lo que le había pedido Dios. Entonces, así es la cosa, así venían danzando. Versículo 6 dice, cuando llegaron a Nacón, Usa extendió su mano del arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios, y quedó allí la temeridad, y cayó allí muerto. ¿Qué es lo que pasa? Acá vemos que venían con el arca, con un carro nuevo, con ruedas, no sé cómo habrá sido de la época, con tipo de instrumentos, saltando, danzando, haciendo todo tipo de... Incluso David estaba en ropa interior, digamos, con ropa de lino, con ropa de lino habla. Entonces, ¿qué es lo que significa? David estaba semidesnudo bailando también. Si tomamos el mismo criterio para la iglesia, vamos a ver que la iglesia tiene que bailar semidesnuda. No le demos ideas porque esto le va a encantar. Entonces, acá vemos que esta es la situación. Venían así y el Señor mata a Usa. Pero pará, Señor, si nosotros te estamos adorando. Sí, pero están adorando como quieren. Están danzando como quieren. Están llevando el arca como quieren. Entonces, David era un hombre temerosísimo de Dios. Entonces, lo que hace David se queda pensando en qué fallamos. Quedó temeroso, dejaron el arca en otro lado, quedaron tecleando, fíjense lo que dice el versículo 9. También dijo David aquel día, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? Temeroso, claro, porque él quería hacer las cosas bien, pero lo estaban llevando como querían, estaban adorando como querían. Entonces, acá le preguntan, y David dice, ¿cómo debemos de llevarlo? Entonces, pero ¿cómo debemos de llevarlo? Acá vemos que David, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a Primera de Crónicas 15. Vamos a ver qué es lo que hizo David luego. Primera de Crónicas 15, vamos. Primera de Crónicas 15. Y vamos a ver qué es lo que hizo David cuando vio que... Fíjense lo que dice. Primera de Crónicas
15, versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha escogido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Qué es lo que está diciendo David? Tuvo que agarrar la escritura. David era un hombre de Dios. Y Usa también, pero se ve que no estudiaban la palabra o no tenían la escritura, no tenían porque estaban adorando como querían. Entonces, lo que dice David es que tuvo que agarrar la Biblia, los rollos, lo que tengan en ese tiempo, y empezaron a leer. Y dice, pero mirá, cuando vamos a lo que es la ley ceremonial, el arca la tenían que llevar los levitas. Y adelante tenían que ir los sacerdotes levitas, tenían que llevar de ciertas maneras, todo con un ritual tenían que llevarlo. Y acá venía Usa, que no era levita, venía David, venían bailando, venían danzando con un carro, con arpas, salterios, adorando como un descontrol. Y ahí vemos que la ira de Dios cayó sobre David, que tenía el corazón de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 15. Dice, eh, pues, por no haberlos hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó. ¿Vieron? Por no adorar como Dios quería. Por cuanto no le buscamos, no, acá lo que vemos es que, no, estamos adorando mal, fuimos quebrantados por Dios, pero porque fuimos desobedientes, está diciendo David. No se empezó a justificar. Señor, ¿pero por qué? Si nosotros, ¿y por qué? Y bla, bla, bla. Así están las iglesias hoy. Pero vemos que David tenía el sello del Espíritu Santo. No tenía la marca de la bestia. Los que tienen la marca de la bestia sí siguen con la danza, el pandero y todos los chistes. Entonces, acá lo que dice es que versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová a Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesto sobre sus hombros y sobre las barras, como había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Fíjense qué bonito, qué hermoso que es. Entonces ahora David, cuando entendió esto, toma el arca y lleva a los levitas, manda a buscar a los levitas, a los sacerdotes, y hace todo como estaba escrito, y ahí lo llevaron. Y ahora, con este concepto, si nos vamos de vuelta a lo que es segunda de Samuel, capítulo 6, fíjense qué es lo que dice. Entonces, fíjense qué mal que sacan la doctrina porque sacan de que David danzaba, pero danzaba como un impío, con las costumbres del corazón perverso. Pero vemos que David se recupera. Y a partir del versículo 12, fíjense que le dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom con todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David se levantó con alegría el arca de la casa de Obed-edom a la casa de David, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos en sacrificio, un buey, un carnero engordado, un carnero engordado, vemos que David empieza a hacer sacrificios. Cada 6 pasos hace sacrificio. Por el arrepentimiento, vemos que lo que el nudo. Efod de lino es la ropa interior. Un efod de lino es que ellos tenían sus vestiduras y abajo tenían una ropa fina que era como la ropa interior que se utilizaba. Y arriba tenían varias vestiduras más. Pero él estaba tan alegre porque ya Dios había aprobado lo que era cómo venía llevando. Hola, Yanni, qué pena, no tenías internet. Igual queda grabado esto. Entonces David vemos que lleva el arca y se pone a danzar, semidesnudo. Pero el tema es que decimos, bueno, ahí está, ves que pueden danzar, ves que pueden hacer lo que quieran. El tema es que David hizo todo lo que tenía que hacer conforme al rito ceremonial y otra cosa que no estaban en el templo, no estaban en el santuario. Entonces estaban llevando el arca y bueno, podía danzar, podía bailar, pero no estaba en el templo. Esto es lo que tienen que enseñar. No era lo que estaban en el día de reposo. Estaban en un día común y danzando en el campo. Entonces, ¿a mí qué me impide ahora que yo me ponga a danzar? Que ponga música y danzar, contento, que me ponga a bailar, a ponerme de cabeza. ¿El Señor se va a enojar? No. Ahora, esta estupidez, estas cosas, no las hagas en la iglesia, esto es lo que está diciendo el Señor, por una cuestión de reverencia, porque el Señor ya dejó establecido cómo adorarle. Entonces, acá vemos que dice el versículo 14, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo al sonido de trompetas. Fíjense que ya no estaban más con todos los instrumentos con lo que estaban haciendo en el versículo anterior. Ahora estaban con trompetas. La trompeta era uno de los instrumentos que Dios le permitió, junto con los instrumentos de cuerdas, nada más, y los címbalos. Entonces vemos que David se vuelve a Dios, se vuelve a la alabanza y se vuelve a todo. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo distorsiona este corderito, el anticristo, lo que es la danza. Otra de las cosas, por ejemplo, el pandero.
Hoy vemos las iglesias pentecostales que están todos con el pandero. ¿De dónde sacan el pandero? ¿Dónde les predicó el anticristo? Bueno, si nos vamos a Éxodo 15, vamos a ver un poquito. Éxodo 15. Fíjense lo que dice el versículo 20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Y María respondía. Bueno, empieza un cántico. Acá vemos el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, que se abre el Mar Rojo, se cierra y estaban todos festejando y todos contentos. Entonces sale la hermana María, la hermana de Moisés, y saca un pandero y todas las mujeres, se ve que era líder esta mujer, y salieron todas las mujeres y empezaron a festejar. Entonces, por eso podemos tocar los panderos en las iglesias. Es ridiculísimo. ¿Por qué? Porque acá lo que vemos es que esta mujer lo que hace es que están cantando y alegres, no estaban ni en el templo, no estaban ni adorando a Dios en un ritual ni en una ceremonia. No, no, estaban contentos, sacaron un pandero y tocaron. Ahora, no, adorar con panderos y danzas en la iglesia porque María danzaba con la pandereta. El tema es que la pandereta te da lugar a traer cualquier otro instrumento más, el bombo, el tambor, y después terminan pareciendo un bandas las iglesias. Ese es el problema. Pero bueno, entonces ahí vemos que esto es antibíblico, porque así no se toma doctrina. Entonces, vamos bien, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Estamos bien, ¿no? Bueno, sí, que Emilia, estamos bien, Vanessa, eh, muy bien, estamos bien. Cualquier preguntita que quieran, me van tirando por el chat. Bueno, hoy vemos, por ejemplo, los falsos profetas. Hoy vemos que la gente está adivinando. El Señor me dice, con el chiste de que el Señor me dice, este corderito viene y empieza a hablar, el Señor me dijo esto. Y por eso vemos que hay falsos señales y milagros. Entonces, si nos vamos a Deuteronomio 13, vamos a Deuteronomio, acá cerquita. Deuteronomio 13, dice, versículo 1, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños que anunciare señal o prodigio, acá lo que está hablando es que cuando se presenten estos chamanes, estos charlatanes, estos que sueñan, esto que el Señor me dijo, el que el Señor me llevó al tercer cielo, el que vienen con estas idioteces, lo que dice en el versículo 2 dice, si se cumpliere la señal o prodigio que le anunciare diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conocieres y sirvámosle, versículo 3, no darás oído a tales palabras del profeta, ni tal soñador sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Lo que está diciendo es que cuando aparecen estos falsos profetas, Dios te está probando. Va a venir uno y que te va a decir, no, no, el Señor me está diciendo que vas a ser el presidente de la nación y que te necesita para que salves el mundo. Claro, a mi corazón me viene bárbaro eso, porque claro, a mí me encanta todo eso. Pero el Señor está probando tu corazón perverso para ver si lo amás a Dios realmente. Porque el Señor te dice, yo te hablo con la palabra, no con estos chantas. Entonces acá vemos que hoy vemos las iglesias que todos vienen y vienen con prodigios, con milagros, con poderes cada vez más poderosos, pero vemos que no son de Dios. Estos falsos profetas no son de Dios. Entonces la profecía, hacemos un culto de oración, no viene nadie. Viene un profeta de algún caribeño que hable medio, oye chico, vamos a hacer así, vienen todos así y ya está. Te adivina un poco y le saca todo el dinero a la iglesia. Ahí vemos cómo está todo manipulado por este corderito que es el anticristo. Entonces, el falso profeta. Vemos, por ejemplo, los negocios en las iglesias hoy. Hoy vemos que el corderito hace de que buenas intenciones con malas motivaciones. ¿Por qué? Ay, porque mira qué lindo. ¿Por qué no aprovechamos en la iglesia a vender pizza? Primero podemos vender Biblias, porque la gente necesita Biblia, obviamente. Miren qué buen deseo que tenemos. Bueno, el tema es que empiezan a vender Biblia y después vendemos cuadernos, después lapiceras, después fibrones, después vendemos un huevo de Pascua, después vendemos en choripán, después vendemos vino, después vendemos y empezamos así y cuando se den cuenta se hace un mercader. Y vamos a ver qué es lo que pasó con Cristo cuando viene y va al templo y se encuentra con esta misma situación, que es lo que hizo el Señor. Vamos al libro de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Y vamos a ver qué es lo que hizo el Señor en el templo. Juan capítulo 2, versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas y cambistas allí sentados.
dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a las ovejas, a las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas y los cambistas y volcó las mesas. Y dijo, ¿por qué vendían palomas? Quitad esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Fíjense qué es lo que está diciendo. Viene al templo y se encuentra con lo mismo que encontramos en las iglesias, con un McDonald's en las iglesias. Un buffet, encuentran con... Todo bien, la mejor intención, porque la gente sale de la iglesia y compra algo y no tiene que cocinar en la casa. Buenísimo, pero Dios no te mandó. ¿Se entiende cuál es la cosa? Entonces vemos que se convierte en un negocio y ya la iglesia termina siendo un Carrefour, un mercader, donde la iglesia se utiliza para hacer negocios, la iglesia ya se vende. Yo en la iglesia, que la primera que estaba, que se llamaba Cruzada de Fe, acá en Cruce Varela, era lo mismo. Se vendían frazadas, se vendían todo tipo de acolchados, te daban a pagar cuotas, lo mismo. Faltaban las ovejas y las palomas nada más. Pero bueno, ahí vemos que el mismo Señor Jesucristo saca un azote de cuerdas y lo empezó a azotar a todos y tiró todo. Pero Dios, Jesús no tiene amor, Jesús no. Bueno, las cosas como son. Ahí vemos un hombre celoso de la casa de su padre. Mi casa es casa de oración. Y hoy vemos que se convirtió en un circo. Pero bueno, todo producto del anticristo. Seguimos un poquito más. Eh, Desmayo. Fíjense qué lindo. Ahora toda la gente se desmaya. Ser espiritual es desmayarse. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? A ver, ¿de dónde sacás bíblicamente de que te podés desmayar? No, 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 porque el Espíritu Santo viene con una fuerza tan poderosa y uno no se puede contener y se desmaya. Esta es la explicación de estos locos, que tienen que ir al loquero, esta es la situación. Si van a hacer esta estupidez en la calle y lo llevan al loquero, pero en la casa de Dios pueden hacer lo que quieran. Suelo. Bueno, el tema es que, ¿qué significa desmayarse? Vamos un poquito a lo que es la lógica. El desmayo se trata de un síntoma que altera la presencia de determinado trastorno de la salud. Es un trastorno de la salud, esto no es algo santo. Fíjense qué es lo que significa. Se conoce el desmayo por la pérdida de conocimiento temporal. Pérdida de conocimiento y de la conciencia temporal. ¿A causa de qué? A causa por la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Wow, el Señor te hace cortar el flujo sanguíneo al cerebro para que seas más santo. No, acá estamos viendo que ustedes van en una calle y se desmayan y llaman a un médico, es algo grave, es algo que no... No, en la iglesia es santo, vos te desmayás porque es tanto el poder. Primero, lo primero que vemos es que no se desmayan, son idiotas que están haciendo un circo para sentirse espirituales. Claro, como su vida son patéticas, tienen que demostrar con cosas físicas que Dios está haciendo algo en su obra, en su vida. Entonces se ponen a hacer estas estupideces, como los desmayos. Pero bueno, si les preguntamos de dónde sacan, a ver, Juanito, decime, ¿de dónde sacan en la Biblia que se pueden desmayar? A ver, contame. Bueno, entonces ellos te van a decir, por ejemplo, Juan 18:6. Vamos a ver de dónde sacan. Y ya es ridículo, pero bueno, acá vemos que, claro, al no leer la Biblia pasa a ser todo una novedad. Juan 18, 18:6. Fíjense qué es lo que dice. Dice, acá vemos cuando está el arresto de Jesús, que vienen todos los sacerdotes y los oficiales a arrestarlo a Jesús. Entonces, en el versículo 5 dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Qué es lo que pasó? Fueron a arrestar a Jesús y le dice, ¿de dónde está Jesús el Nazareno? Yo soy, dijo. Reveló el nombre de Jesús. Y todos se cayeron. ¿Qué tiene que ver con estos oficiales que estaban por arrestar a Jesús que vos te puedas desmayar en la iglesia? No, 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 no sé dónde. Claro, como dice desmayo, chau. Entonces vemos cómo no hay lógica. No es bíblico, no es bíblico en el sentido para llevar como doctrina a la iglesia. En ningún momento habla de sentir, de sentimientos. Entonces, ahí vemos que lo que dicen es que em, Jesús dijo que acá estoy, yo soy, y se desmayaron. Entonces, ahora eso les da la pauta para que se puedan desmayar en la iglesia. Pero acá vemos que están ridiculizando la casa de Dios, la casa del Dios reverente, que tenemos que reverenciar, que tenemos que estar postrados. Vemos como este ser, este corderito con cara de bueno, lleva a la iglesia con... Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 9, no, en Hechos, ya les digo. Hechos 9, sí, versículo 3.
vamos a ver un poquito lo que le pasó al apóstol Pablo, que era Saulo, Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Acá vemos que Saulo iba a perseguir a la iglesia, a los cristianos, y en el momento se le aparece Cristo glorificado. Entonces, cuando está ahí, la presencia que había cae al suelo y queda ciego. ¿Qué tiene que ver esto con...? Entonces, de acá sacan que se pueden desmayar en la iglesia porque Pablo se cayó al piso. Es ilógico, es irracional, pero claro, al no estudiar la Biblia lo toman como algo hecho. El tema es que hagamos de cuenta que decimos, bueno, todo bien, vos te desmayaste igual que Pablo. Vamos a ver que Pablo se levanta y ya tuvo un sentido de pecado, convencido de lo que era el pecado, se arrepintió, se bautizó, se puso de pie y nunca más volvió a caer. Vemos que fue otra persona. Entonces, gloria a Dios si vos te desmayás y te caes como Pablo. El tema es que te seguís levantando y seguís viviendo con tu vida cochina de la misma manera como viviste siempre y nunca hubo un cambio. Nada más que te desmayás todos los domingos en la iglesia. Ahí vemos que son irreverentes. Estos son los que tienen la marca del sello de la bestia. Porque yo te creo que capaz que a veces vamos, te puedes desmayar, o puede haber o si yo vengo con problemas de demonios, todo bien, podés desmayarte. El problema es que todos los días, todos los domingos en la iglesia se desmayan y dicen que la llenura del Espíritu Santo. ¿Dónde sacaron eso? Eso es una herejía. Bueno, entonces acá estamos viendo cómo empiezan a haber todo tipo de herejías que entran a través de este falso profeta que está en la iglesia. Mientras la bestia está haciendo, blasfemando en el mundo, la bestia que está como el corderito está blasfemando en la iglesia. Entonces, vemos, por ejemplo, los instrumentos. Ustedes entran a una iglesia y van a ver que está todo lleno de instrumentos, batería, guitarra, sintetizadores, pedales, saxo, coristas, de todo lo que pueden. Un día van a encontrar un caño y una stripper van a encontrar un día ahí. Pero bueno, ¿de dónde sacan esto? ¿Quién les dio el ok? Como, lo mismo que a David, ¿quién les dijo que hagan esto? Bueno, acá vamos a ver. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces, ya está. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, podemos adorar con lo que sea. Vos querés adorar, no sé, con lo que quieras, andá, total es para Dios. Claro, como diciendo, hacé lo que se te cante, lo que quieras, porque total es para Dios, no es para... Pero bueno, todo lo que respira, alabe a Jehová. Pero mi pregunta es, ¿y cómo respira una batería? ¿Cómo respira un órgano? ¿Cómo respira un saxo? ¿Cómo respira un... ¿De qué manera? Es ilógico, irracional. Esto es poesía. Esto es lo que está hablando de una poesía de que todo tiene que alabar a Jehová, desde un pájaro, desde todo está hecho para alabar a Dios. Pero eso no quiere decir que en la iglesia lleves todos los instrumentos. Eso es una cosa de loco, irracional. Cuando vemos que en el Nuevo Testamento no se habla de la alabanza. Pablo dice que cantemos con himnos, que, con himnos, con cánticos espirituales y no con canciones tontas como la de Marcos Witt, Cristín Di Clario. Eso es lo que está hablando Pablo. Bueno, entonces ahí vemos cómo el anticristo comienza a distorsionar todo lo que es la iglesia. Instrumentos, campañas. ¿Vieron que ahora está de moda las campañas? Vamos a hacer una campaña. Entonces, como somos una iglesia grande, hacemos un escenario grande en un lugar, la gente va a venir de a miles y se van a convertir de a miles y van a ver el poder de Dios. Encima, el jueves 17 de agosto a las 18:45 van a ver milagros. Claro, porque claro, yo puse el horario y el Espíritu Santo yo creo que tiene que ir a esa hora y va a ir a esa hora y va a ser el milagro en el nombre de Dios. ¿Se entiende la irracionalidad humana que hay? Y milagros, tentando a Dios, milagros. Y la gente va solamente por milagros, por panes y peces, para ser ricos. Y ahora, ¿de dónde sacan esto? Bueno, de acá, donde si nos vamos a lo que es Juan 6, versículo 2, lo único que tienen como herramienta, yo los cuestiono todo a estos herejes cuando voy a las iglesias y todas estas cosas. Juan, si nos vamos a Juan, versículo 6, capítulo 6, versículo 2. Dice, acá a Jesús dice, y le seguía gran multitud porque veían señales y se hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte. Bueno, acá lo que está hablando, no quiero leer todo porque es mucho y estoy yendo con muchos versículos. Lo que vemos acá es cuando Jesús alimenta a los 5.000. Entonces vemos que a Jesús lo seguían multitudes, pero acá vemos que lo seguían por los panes y peces y por los milagros. Y hoy están haciendo lo mismo. Quieren ir a estas campañas porque dicen que va a haber liberación, porque va a haber milagros, porque va a haber todo tipo de sanidades. ¿Pero por qué? Porque lo seguían a Jesús. Pero vemos el contexto, cómo terminaba,
Y el Señor les termina reprendiendo a todos porque lo querían hacer rey después, claro, si me da de comer. Y así están estos falsos maestros, estos falsos profetas. Alguna viejita, algún Carlito que tiene 3 años de convertido y se para, no, hoy quiero dar mi testimonio, porque yo la verdad que viene el diablo y me quiso correr y yo dije gracias a Dios, Señor, lo reprendí, entonces Satanás se me apareció en su esplendor y le dije que no y el Señor me salvó y gloria a Dios. Amén, aleluya. Cuentan su testimonio. ¿Y de dónde sacan esto? ¿Quién le mandó a que cuentes tu historia pedorra? ¿Quién te dio el ok para que en el templo, en el lugar santo, en el lugar donde se expone la palabra de Dios, escuchar tu historia de vida aburridísima? ¿Quién te mandó? No, no, porque tenemos que dar testimonio de Cristo. Claro, porque en la Biblia, como habla de que damos testimonio de Cristo, seremos testigos en Samaria, en Jerusalén, hasta los confines de la tierra, hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que significa? No estás diciendo que cuentes tu vida aburridísima. Todo bien con que te haya sanado un cáncer, con que el Señor haya hecho una gran obra en tu vida, no, no lo niego, pero no me interesa, así de simple. ¿Por qué? Porque la fe es por el oírle la palabra de vos, la palabra de Dios, no por el oír un testimonio de una persona, porque no es por ver. Entonces, yo cuando veo una persona que dice, no, porque a mí el Señor me hizo, todo bien, pero en la iglesia no es el lugar. Si querés contar tu historia, si querés tus 5 minutos de fama, arreglamos un día, decimos martes, 20 horas, nos juntamos y Juanito y los 5 se tiene que poner la palabra de Dios, no tu cuento, no tus historias pedorras. Bueno, seguimos un poquito más. El don de lenguas, esto es para horas, horas con esto. Pero bueno, vamos a Hechos 2 un poquito. El don de lenguas. Yo no tengo nada en contra del don de lenguas. Yo no lo tengo ese don, no lo conozco. La gente que conocía, que hablaban mucho en lenguas, da la casualidad de que no sabían nada de la Biblia, no entendían nada. Muchas personas que estudian y que tenían este don, no lo utilizan más o lo usan de manera ordenada. Yo no tengo evidencias de este don, así que no puedo opinar de esto. Pero cuando vamos a la escritura, vamos a Hechos 2, de qué está hablando, y del que hablan los pentecostales con tanto orgullo, que hablan de este balbuceo que ya lo conocemos un poco. Acá lo que dice el capítulo 2, Hechos 2, que los pentecostales, este libro de la Biblia es esto nada más, el resto no le interesa, pero esto sí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes y juntos, fíjense cómo se recibe el Espíritu Santo, lo que dice este don de lengua supuestamente, estando todos juntos y unánimes. Y ahora vemos que gente irreverente, gente que recibe este don, no está unánime con nadie. Son individuales. Entonces ya hay algo que está mal. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas. Otras. Fíjense qué es lo que dice. Según el Espíritu le daban a que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos, todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Hecho, y hecho este estruendo junto a la multitud y estaba confuso y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Fíjense cuáles son las lenguas. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en la Mesopotamia, Judea, Capodacia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África y en las de Cirene y los romanos y en los residentes judíos, prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¡Wow! Acá nos está hablando en qué idiomas hablaban en ese tiempo. Hoy por ahí escuchamos un balbuceo solamente. Pero si decimos, no, pero háblame en otro idioma. Acá vemos, si vamos conforme a las escrituras, no tengo nada en contra de este don. Pero bueno, de última, hablamos de que, bueno, que te edifica, que hablamos que el don de lengua es todo. La palabra nos habla de que cada uno en Primera de Corintios, que hablen 2 o 3 por turno, que no se pongan a hablar en la iglesia, todos en lengua. Y hay iglesias que todos se ponen a gritar como ranas, como locos. Y Pablo dice, no, no, esto no, decía, no, si querés hablar en lenguas, que haya un intérprete. ¿Qué sería un intérprete? Fíjense que todos tienen el don de lenguas, pero nadie tiene el don de intérprete. Yo una vuelta en una iglesia pentecostal, después no sé por qué me odian también. Yo lo que les dije es que, porque me decía, el pastor este, lo quiero mucho igual, pero este pastor, yo le hablé una vuelta bastante duro
Y después él se puso a predicar y dice, no duro, fui con la palabra que... Y después lo que dice, bueno, hay algunos que saben mucho, tienen conocimiento, saben de la Biblia, todo bien, pero ahora yo les voy a hablar la posta del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Hasta que no hables en lenguas, no podés ser pastor. Hasta que no hables en lengua, no podés hacer esto. Yo dije, perdón, pastor, pero si nos vamos a 1 Timoteo 3, en los requisitos para ser pastor, en ninguna parte dice hablar en lenguas como requisito. No, pero eso te da un poder, que qué sé yo, pero todo antibíblico, fíjense cómo, y lo quiero mucho el pastor, no tengo nada en contra de ese pastor. La gran mayoría sí son todos unos herejes, marca Acme. Pero bueno, lo que vemos es que yo les dije, bueno, es una obligación tener el don de lenguas, ¿no? Yo no lo tengo, entonces soy menos. Pero hagamos una cosa, todos los que están acá tienen el don de lenguas, ¿no? Y sí, claro, sí, somos una iglesia santa. ¿Dónde hay un intérprete de lenguas? ¿Quién tiene intérprete de lenguas? No había uno. Bueno, ¿por qué? Digo, pero me gustaría que haya un intérprete de lengua. ¿Por qué? Porque lo que dice es que la palabra dice que uno habla en lengua, que otro interprete y que alguien juzgue. Y yo me voy a encargar de juzgar con este libro, para ver si es real lo que están hablando y lo que están diciendo y si está conforme a las escrituras. Fíjense que siempre cuando hablan en lengua, le van a decir, el Señor me dice que lo busques más, el Señor me dice que quiere más de vos, que quiere hacer una gran obra, pero necesita que vos le des más. Siempre las mismas estupideces hablan. Nunca van a hablar algo que te edifique, como lo que estamos estudiando ahora. Entonces, vemos que pasa a ser más un circo que otra cosa, o está mal desarrollado. No quiero hablar mal de eso porque no, insisto. Pero bueno, acá vemos iglesias que solamente se dedican a hablar en otro idioma y ya se creen que con eso son santos. Caen al piso, hablan en otro idioma y ya están. Vivimos como chancho, no importa, pero ellos son santos y ya tienen el lenguaje religioso y ya se van al cielo. Bueno, entonces acá la doble unción, una vuelta me peleé con un pastor. No, el tema es que a mí me irritan las herejías. Yo no, en donde voy yo, a este corderito, todo bien con el corderito, pero yo le corto con la espada. No, no. Fíjense lo que dice la palabra, que, bueno, no sé en qué parte hablaba, de que con la espada se pelea, con la palabra. La doble unción, ¿qué significa la doble unción? En una iglesia estaban enseñando de que el Señor, dame una doble unción de tu Espíritu Santo. Entonces, lo que hacían era de que el Señor, vos te hacías, no sé, como que entrabas en trance, pedías gritos, todo, y el Señor te daba 2 veces el Espíritu Santo. O sea que tenías 2 Espíritus Santos, una doble unción, basado en que Eliseo le pide una doble unción del Espíritu al, eh, lo que tiene una doble unción al de Eliseo. Pero bueno, de ahí sacan de que es el Espíritu Santo. Pero vamos ahí. Las lenguas son satánicas, no angelicales. Es un tema porque yo no tengo ese don. Hay gente que tienen ese don y son muy de Dios, pero la gran mayoría que conozco que hablan no saben nada de la Biblia, no entienden nada y tienen vidas desordenadas. Pero he conocido gente que fueron de edificación para mi vida, el correr, el caminar, y por eso es como que lo tengo ahí. Pero a ver, yo no voy de que estamos en contra de que hablen o no, ni fu ni fam. Lo que vamos es que no sea un abuso en la casa de Dios. ¿Querés hablar? Hacelo como dice Pablo. A eso vamos. No que sea un descontrol de que todos nos ponemos a hablar y gritar, porque Pablo dice, si no entrarán, ¿y qué vamos? No, entonces a eso vamos. Pero bueno, vamos un poquito a Segunda de Reyes, ya casi cerrando con esto. Vamos a Segunda de Reyes, no sé qué capítulo era. Mm, Fíjense que es lo que dice, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Dice, tomando entonces Elías el manto, lo dobló y lo golpeó en las aguas, las cuales apartaron el uno del otro lado, y pasaron ambos en seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí está, una doble unción del Espíritu Santo. Entonces yo les pido al Espíritu Santo y con fuego y desciende y yo me lleno y soy más poderoso y salgo más lleno de fuego al mundo y le miro a los ojos a la gente y se desmaya. Esto es lo que dicen los pentecostales y ramas similares. Pero es lo que significa. Yo le dije a un pastor que me estaba toreando con esto y le dije una vuelta. Le leí esto, que es de donde sacan esa doctrina, que él ni sabía dónde lo sacaban, pero sabía que en algún lado estaba. Pero acá vemos que fueron enseñados por este anticristo, que es este corderito. Pero acá lo que vemos es que dice, Eliseo,
le dijo, te ruego que me des una porción, una doble porción de tu espíritu, sea sobre mí. Acá espíritu está escrito con E minúscula. ¿Qué significa? Cuando hablamos de espíritu con E minúscula, estamos hablando de espíritu. No me pongo como ejemplo, pero alguien podría querer tener mi espíritu, que es como yo hablo, como enseño, como soy, y entonces uno quiere ser como esta persona. Y está bueno a veces, porque yo por ahí tengo un maestro y quiero ser como él. Quiero que es mi referente, como era Eliseo. Quiero ser como vos, una doble unción como vos. Pero no, de acá sacan de que es el espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Pero no está hablando del Espíritu Santo. Entonces es antibíblico estar pidiéndole al Señor una doble unción del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no te basta, te tiene que dar 2 veces. Es ilógico. Pero esto es todo irreverencia. Esto es todo ridiculizar el verdadero evangelio. Entonces, acá lo que estamos viendo, la doble unción, el testimonio, el don de lenguas, bueno, todo esto es lo más cercano que vemos a lo justificado con la Biblia. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver cosas títulos que ya ni están en la Biblia directamente, que se metieron en la iglesia a causa de este falso profeta. Entonces vemos, por ejemplo, las diaconisas es algo antibíblico. Vemos una mala traducción que en Romanos 16 habla de que Febe, porque en ese versículo habla que Febe diaconiza en la iglesia de Cencrea. Pero ahí hay una mala traducción. Si nos vamos a otra versión que no sea Reina Valera 1960, vamos a ver que dice, Febe sirve las mesas en la iglesia de Cencrea. ¿Qué significa esto? Que cuando se van al concepto de diáconos, los diáconos que eran Esteban y los primeros que habían, lo que habían en Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles no podían encargarse de lo material. Entonces dicen, juntar 6 varones llenos del Espíritu Santo. Entonces, acá vemos que eran varones. Pero bueno, ¿pero para qué eran estos varones? Para servir las mesas, que era para el trabajo que eran en ese momento asignado. Entonces, vemos que en la traducción dijeron, bueno, si los diáconos sirven las mesas, si Febe sirve las mesas, es diaconisa. Ese criterio usaron. Pero bueno, si hacemos una reducción de lo absurdo, yo ahora estoy predicando. Entonces decimos, bueno, el pastor predica. Yo estoy predicando, entonces soy pastor. No, no soy pastor. Soy una persona que enseña, que me gusta enseñar y explico. Pero ahí vemos cómo utilizan los conceptos erróneos. Entonces vemos que cuando al principio eran que sean varones, en Hechos capítulo 6. Pero bueno, aparecen las diaconisas. Pero hay muchos cristianos bien intencionados, ¿eh? No es que son cristianos que son herejes, no, solamente están mal enseñados. Acá vemos que este corderito con los 2 cuernos hizo estas obras, todo con simpatía, que la mujer sirva, que Dios los quiera a todos, pero no. Y ahí vemos que están blasfemando contra lo que es la casa de Dios. Entonces, diaconisas, pastimadamente, había un pastor que se llamaba Peter Wagner, que lo que hizo es juntar a todos por mail en un lugar, en un país, a todos los pastores que conocían y que le iban a dar títulos de apóstoles por $500, porque era la nueva era de levantar apóstoles. Entonces fueron todos, pagaron la cuotita y le dieron un carnecito que eran apóstoles y andan por todo el mundo diciendo yo soy el apóstol, donde es totalmente antibíblico. Esto apareció en el año 2001, fíjense, no estamos hablando que era de la Edad Media, nada, no, hace poquito empezó esto. Y hoy es algo tan instalado, tan normal, y vemos apóstoles que no tienen iglesia. Y apóstolas, esto es lo más divino que hay. Yo conozco una apóstola acá de una iglesia que no conozco, pero me escucharon hablar de ella. Y es ridículo, no, ya la verdad que a qué nivel de retraso espiritual van a llegar. Está bien, yo te entiendo que alguien tiene que dirigir si hay un grupo de alabanza, pero no de tantos instrumentos como lo manda la escritura. Pero bueno, puede haber un coro, un orden para las canciones, todo. Pero es el hermano que está en el coro, no es un director de la alabanza, no es un título. Lo mismo que el ministerio de danza. Y además, que si la danza, David danzó de manera, no, David no agarró una coreografía. No es que dijo, bueno muchachos, usa 1, 2, 3 y hacemos el pasito para acá para adorarle a Dios. No, no hizo ninguna coreografía, danzaba por alegría. Y hoy vemos en las iglesias que hay coreografías. Pero claro, es lo que le gusta, a ellos les gusta bailar. Bueno, ministerios de jóvenes, esto es buenísimo, ministerio de jóvenes, pero ¿quién conduce a los jóvenes? Otro joven. Ah, buenísimo. O sea que hagan de cuenta que un profesor falta a una clase de geografía y como no hay profesor, un alumno da la clase. Entonces, ¿qué va a hacer el alumno? Y van a estar todo el día en hora libre, comiendo papas fritas, chicles, rompiendo todo. Lo mismo, bueno, lo mismo pasa en la iglesia.
este joven, ¿qué le va a enseñar? ¿De Dios o le va a enseñar a que vayan de campamento, que vayan a comer, a buscar noviecitos, a comer pizza, a mirar películas? Bueno, esto es lo que se convirtió este ministerio de jóvenes. Y se jactan de que, de que es de Dios esto. Bueno, hay ministerios de varones. Está bien, yo puedo decir, puedo entender que a veces no es lo mismo juntarse entre varones y hablar cosas de varones y las mujeres cosas de mujeres, que no lo veo mal, pero no existe tal ministerio. Ministerio de matrimonio, ministerio de solterones que están buscando pareja que, que otra cosa. Pero bueno, ahí vemos que el mundo con la bestia, con todas estas cosas, que están buscando novios, los solterones o las solteronas, y lo mismo entra a la iglesia porque este falso profeta está metiendo todo lo que es para que adoren a la bestia. Entonces, se está adorando a la bestia desde la iglesia. Entonces, vemos que hay ministerios de mujeres, ministerios de matrimonios, de ancianos, copastores, ancianos que no son pastores. Fíjense lo que es este título. Hay gente que tenemos el pastor y después está el anciano. Y el anciano no es pastor, pero ¿cómo es esto? Es un, digamos, un segundo, no sé qué es, pero cuando hablamos de pastores, obispos y ancianos es el mismo cargo. Cambia el nombre, no es que acá hay un líder. ¿Por qué? Porque ahí terminamos siendo, adorando como al faraón. El que tiene mucho poder termina siendo el que termina siendo una anarquía. Acá se hace lo que yo mando porque yo tengo la posta. Pero no, cuando hay dos pastores es porque los dos son iguales y el uno se tiene que ayudar al otro. Y reprenderse los uno al otro y exhortarse y consolarse y así, el uno para el otro. No, nunca uno que sea la cabeza y después el resto, porque siempre se termina que el humo se le sube a la cabeza y terminan haciendo lo que quieren. Esto es lo que estamos viendo. Como la iglesia de Vanessa, la de Estamatea. Lo tienen a este Bernardo Estamatea como su dios, como el faraón, y después tenemos todos pichis, que son los que están escalando. Pero tenemos el intocable, después su mujer, y todos adorando a estos corderitos con boca blasfema. Blasfeman con la psicología estas personas. Pero bueno, ¿qué significa esto? Que no es que tiene que haber. Acá vemos, a ver, acá lo que vemos son pastores estrellas que le están robando la gloria a Dios. Ahí vemos el anticristo. Este es el reflejo del anticristo, que está en la iglesia y está hablando blasfemia. Por eso, ojo con estas religiones. Estos son sectas. Bueno, entonces vemos, por ejemplo, asistencias psicológicas. Esto es buenísima. Que hay gente que por ahí tiene la autoestima dañada, entonces, bueno, le dan asistencia psicológica. Ministerio de teatro, ministerios de mimos. Yo la otra vuelta vi un ministerio como que Jesús resucitaba del teatro y hacían todo con música y como que una estupidez, pero es para retardado mental esas cosas. Bueno, eh, vemos ministerio de campamentos, que salen de campamentos los chicos, ¿cómo se llama esto? En consejerías. Bueno, la consejería es bíblica y tiene que estar, pero no hay un ministerio. Liberación, esto es para lo más poderoso, el ministerio de liberación. Yo estoy en el ministerio de liberación, o sea que yo donde voy echo los demonios a las piñas. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? No, yo echo los demonios. Y la gente se jacta. En la iglesia donde íbamos con Emilia, había uno que venía a la central y todo el día hablando, no, porque yo estoy en el ministerio de liberación. No, y es muy sacrificado porque termina la reunión y todos charlando, comiendo, y yo luchando con Satanás. Aguanta un poco, que es así de simple, acá vemos la irreverencia, ahí vemos cómo se está ocupando el lugar de Dios. Porque la liberación, yo entiendo que haya gente que esté endemoniada, pero lo que da libertad es la palabra y no la boquita de un pastor cochino. Bueno, intercesión, intercesión no es un ministerio. Intercesión está bueno, tiene que haber un grupo de hermanos que se pongan a orar, pero no es un ministerio. Se pueden desarrollar todo, pero por eso vemos que los ministerios los habla Pablo en Efesios, lo que habla que los apóstoles primeramente, que ya no hay más, pastores, maestros de la palabra, evangelistas, el evangelista el que tiene ministerio, que sale a la calle y trae gente. Y después el profeta, que tiene que ver con el que lee la palabra. Esos son los ministerios. Después el resto no existe. Por eso atento con esto. Esto no quiere decir que no ejerzas, que vos tengas un don con la música y que quieras ordenar todo bien, pero no es un ministerio, ¿se entiende? Estás sirviendo, todo bien, nadie te dice que no lo hagas. Todo bien, querés tener chicos a cargo y te gusta enseñarles, todo bien, pero no es un ministerio, ¿se entiende? Porque te estás otorgando un título que Dios no. Bueno, entonces vemos que empieza a haber ministerio de liberación, de intercesión, ungieres, de sonido, ministerio de sonido, esto es buenísimo, ministerios de cámara, como ahora todos televisan, todo. Entonces, bueno, vemos que acá lo principal de todo es de este corderito, de este anticristo que viene con cara de bueno, es
manipular las escrituras. Va a adulterar las escrituras. El Salmo 23 dice, sobre aguas de reposo me pastoreará. Esto significa el agua de reposo, el agua pura, el agua potable, el agua cristalina, que es la Biblia, que es la palabra con el Espíritu Santo. Pero lo que va a hacer este corderito, este anticristo, esta bestia, bestia disfrazada de cordero, vamos a ver que empieza a adulterar el Evangelio y ya no enseñan más la palabra y empiezan a tomar versículos aislados y lo que empiezan a hacer es inflar todo lo que es vanas palabras. Entonces, acá lo que vamos a encontrar es que viene la palabra adulterada con cuentos, con chamanes, con historias, con palabras para niños de 6 años, buenismo, dulzura, mucho amor. El buenismo es la dulzura, el amor, que es todo el amor. Somos todos buenos, que nos vamos al cielo por ser buenos. Y la palabra nunca nos dice que vamos a ir al cielo por ser buenos. Nos vamos a través de la sangre de Cristo. Entonces, acá vemos que hay buenismo, la doctrina de la prosperidad. Este es el gran cáncer de la iglesia de hoy en día, que infunden a la gente que sea materialista y que Dios solamente te quiere hacer rico y que solamente depende de las palabras mágicas que vos digas. Entonces ahí aparece lo que es la confesión positiva. ¿De dónde sacan esto? Y de la Biblia también. Vamos a ver, por ejemplo, la confesión positiva. Que yo digo, no, la verdad que esta semana estoy mal de trabajo. No, hermano, lo estás declarando. No, 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 no seas negativo. No, no, decí que sí y se va a convertir. Bueno, así están las iglesias. Pero vamos a ver, por ejemplo, Jeremías 14:13. Vamos a ver 2 versículos y ya está, nos vamos. Jeremías 14:13. Jeremías 14. Jeremías 14:13. Fíjense que es cómo empiezan a hablar este corderito con estos versículos, por ejemplo, porque ya estaba en el Antiguo Testamento. Versículo dice, he aquí que los profetas les dicen, no veréis mal. Fíjense lo que, no veréis espada. No habrá, ni habrá hombre entre vosotros que en este lugar nos daré, sino que este lugar os daré paz, paz verdadera. ¿Qué es lo que están hablando? Que no vendrá el mal. No, 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 acá la verdad que no veremos espada, acá no va a haber juicio. ¿Qué te enseñan en las iglesias? Que Dios es amor. Que cómo te va a dar un juicio a vos. No, no, no va a haber espada. No, no, porque yo la estoy pasando mal, porque hay problemas. No, 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 no. El Señor te quiere cambiar toda tu vida. Quiere que seas todo. O sea que no va a haber espada. Ahí vemos la iglesia, los brasileros, la iglesia universal, que Dios solamente te quiere solucionar los problemas. Para eso está Dios. El creador y el Dios soberano está solamente para solucionarte los problemas, nada más. Entonces, lo que le está diciendo, no veréis espada, ni habrá hombre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz, paz verdadera. Versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan. Esto es lo que dice Dios. Todo lo que están haciendo hoy con la confesión positiva, con la doctrina de la prosperidad, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la doctrina fuera del arrepentimiento es una doctrina falsa. Y es lo que está diciendo acá el Señor. Dice, profetizan los profetas en mi nombre. Dice, no los envié, ni les mandé a que hablen. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, de su corazón os profetizan. Fíjense qué es lo que es, si no están lo que vemos hoy en día. Yo no los envié a estos profetas, ni les mandé que hablen. Y están ahí hablando de prosperidad, de amor, de buenismo, todo. Visiones mentirosas. El Señor me dice, wow, wow, el Señor no lo mandó. Adivinación. El Señor me dice que acá en esta iglesia van a ser miles el año que viene, entonces acá y vienen con estas adivinaciones. Vanidad, ¿por qué están diciendo esto? Para que lo amen a ellos. Son huecos, son vacíos y engaño. Acá vemos de nuevo la bestia, el corderito, utilizando a estos pastores, a estos predicadores, a estos hermanos, es todo el sistema religioso. Y por último, pero vemos cómo se manipula la escritura y cómo ya estaba escrito. Por ejemplo, vamos a ver algo por excelencia, cómo se manipula. Por ejemplo, si nos vamos a Isaías 55:11, ya lo último, ya nos vamos y nos vamos a comer. Isaías 55:11. Vamos a ver que acá, fíjense lo astuto que es este corderito que solamente saca un versículo para manipular y hacer la herejía que hoy estamos acostumbrados a ver. Hoy vemos que cualquier pecador común, lejos de Dios, que no estudia, que no lee, que no obedece su palabra, que vive como quiere, pero sí toma un versículo de la Biblia para decir que su boquita tiene autoridad.
Entonces, si nos vamos a Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice, así será mi palabra, esto dice Isaías, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Acá está, sino que hará lo que yo quiero esta boca. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que yo la envíe. ¿Qué es lo que está diciendo? Que acá va a dar una palabra y va a prosperar para aquello porque hará lo que yo digo. Entonces, yo agarro este versículo solo y me pongo a declarar, a decir, entonces todo voy a... Pero ¿cuál es el problema? Que viven declarando y no se convierte en nada. Entonces vemos que detrás de todo esto, con el tiempo, hay frustración de los cristianos, porque se la pasan declarando, se la pasan decretando, se la pasan obligándole a Dios a que haga sus milagros porque su boca tiene poder, según ellos, con estos versículos mal interpretados. El tema es que cuando nos vamos a los principios bíblicos, el Señor nos enseña en los evangelios que dice, el que está en mí y guarda mi palabra y guarda mis mandatos, el que está en mí, el que guarda mis mandatos, ese sí, ese, el que pida todo en mi nombre, yo se los daré. Y pero ¿cómo puede ser? No, pero yo le pedí una camioneta el año pasado y no me dio nada. ¿Qué pasó? Bueno, lo que está hablando es que lo que pidan en mi nombre, lo que está hablando es que cuando el Espíritu Santo, cuando estamos en comunión con Dios y oramos y nos adaptamos a la voluntad de Dios, eso se cumple. Pero no se va a cumplir la voluntad de Dios conforme, no se va a cumplir mi voluntad en lo que yo quiero porque mi boquita dice yo quiero esto. No, Dios no va a operar con nada. Ahora, cuando estoy en el Espíritu, cuando estoy en sintonía con las palabras, estoy en sintonía con el Espíritu Santo, oro al Padre y ahí sí se va a convertir en esto. Ahí sí que yo voy a decir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. ¿Qué significa? Lo que yo predique, estamos hablando de lo que yo predique con la palabra, no lo que mi corazón perverso desea. Lo que yo pido con la palabra no va a volver vacía. Yo le predico a alguien el Evangelio y es para bendición o para maldición, pero vacía no va a volver la palabra. Esto es lo que está diciendo. Entonces, lo que está diciendo Isaías es que cuando él predique, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Pero acá estamos hablando de un hombre que estaba en el espíritu y que estaba haciendo la voluntad de Dios y que ya estaba totalmente conforme a las escrituras. Entonces, todo eso se cumplía, porque Dios es fiel, pero tenemos que llegar a ese nivel. No es que así yo de la nada me levanto, no hago nada en mi vida, soy un holgazán, soy un vago, no estudio, no leo, no ayuno, no oro, no mortifico ningún pecado, no me interesa nada, congrego cuando quiero, vivo como quiero, pero eso sí, mi boquita tiene poder. Bueno, seguí creyendo lo que vos quieras, porque la cabeza de uno se maneja cada uno como quiere. El problema es que están en un error y han entrado en la trampa de este falso profeta. Entonces, acá lo que vemos es que cómo se adultera lo que es la palabra con la doctrina de la prosperidad, se deja todo de lado y empiezan a adorar a Satanás y hay orgías y sacrificios de bebés y no nos imaginamos eso cuando decimos sectas. Pero secta significa desviarse del camino de Cristo. Y ya al hablar de prosperidad ya estás desviado del camino. Porque el que te dice si postrado me adorares no fue Jesucristo, fue Satanás. Y vemos que todos los que están postrados adorando esto son los hijos de Satanás. Y la voluntad de su padre quieren hacer. Y también usan, sí, cosas mayores harán. Sí, cosas mayores harán. Todo lo que pisen la planta de tus pies serán de bendición. Serás de bendición y bendeciré a los que te maldicen. Bueno, toman todos estos versículos fuera de contexto. Por eso, nosotros lo que estamos estudiando yo no los cargoseo un poco con lo que es la teología y estas cosas, porque hay una ciencia una rama de la teología que se llama hermenéutica. La hermenéutica te enseña a ver los textos según el contexto. No, no agarrar el versículo solo y chau, de esto hago lo que me parece. No, no, tenés que ver el lugar, el tiempo, la época, cómo estamos estudiando Apocalipsis. Vemos el tiempo, lo que fue Pablo, lo que fue Juan, perdón, cómo fueron a las iglesias que se le estaba dando en el contexto en que vivía. Y eso es hermenéutica, ¿se entiende? Usar todas las herramientas para tener más luz. Si no, siempre vamos a hacer los lelos, que vamos a tirar palabras mágicas, todo lo puedo Cristo me fortalece, clama a mí yo te responderé, hacemos un montón de cosas y eh, y acá lo que vemos es que, sí, sí, hermenéutica yo sé que marea, ya decimos esa palabra y a la gente mucho no, pero sin hablar, lo estamos aplicando, lo estamos enseñando cuando decimos, bueno, Roma, y ya nos vamos al Coliseo Romano, ya nos vamos a lo que era, cómo vivían, cómo eran el tipo de azotes de Cristo, empezamos a entrar en el contexto. Entonces ahí ya tiene otro poder la palabra,
porque si no termina siendo un cuento de que todo es magia, entonces vamos a la iglesia, entramos en una nebulosa espiritualoide y que nos vamos al tercer cielo, pasa algo, viene algo y ahí nos fuimos llenos. No, la palabra tiene que entrar con el entendimiento, el conocimiento, guardarla en el corazón y después ponerla en práctica, con mucha luz. Esto es lo que significa para lo que vino. Por eso la fe es racional, no es espiritualoide. Muchos se creen que es todo orar, gritar. No, no, no. Leer es entender, meditar, arrodillarse, volver a leer, meditar, leer, poner en práctica, entender, que te dé, que te muestre el camino y caminar conforme a estas herramientas que tenemos. De esto se trata el Evangelio. Pero bueno, hoy ya hemos visto lo que es esta bestia que, que está atacando en la iglesia de manera, le queda poco tiempo, pero bueno, ahí vemos cómo el Señor nos da todas las armas para saber a lo que nos enfrentamos. Entonces, nosotros vamos a ver que a mí me han dicho que la palabra no se debe entender. Y sí, porque estabas en una secta, Vane. Sí, es que, a ver, en las sectas no se acepta que se estudie, no se acepta que se busque la verdad. Por eso dice que la bestia, esta bestia, el falso profeta, tiene el poder para mandar a matar a los que no adoran a la bestia. Entonces, por eso, ahora, vos querés estudiar para qué? Para adorar a Dios, pero esta bestia se va a oponer. Entonces, a esa persona que te dijo eso está influenciado por el espíritu anticristo. Yo, por ejemplo, yo lo que tengo que tener, y que ya lo entendí desde el principio, es que a todos los que le estoy enseñando, a ustedes, todo, si ustedes me dicen, no, la verdad que conocí una iglesia que quiero ir a conocer, me invitaron, qué sé yo, pero vayan encantados de la vida, en ningún momento voy a ser un resentido de que, no, 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 porque ahora ustedes están acá y de acá, el Señor te puso acá, acá se tienen que morir. No, jamás, no, no. Lo que sí es que tenés demasiadas armas, demasiadas herramientas para que puedas identificar el error en ese lado. Y después, día de mañana, me puedes decir, no, mira, la verdad que estuve mal, estuve esto, o me quedé ahí porque es de Dios. Buenísimo disfrazado de corderito. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te extrañamos? No puedo dormir desde que te fuiste a la iglesia. La verdad que sos tan especial. Cuando vos llegás, vemos tus alas que llegan, así te van a venir. Ahora, decirle 2 o 3 versículos bíblicos, por ejemplo, a esa pastora que te llamó, decirle, no, pero a ver, ¿en qué se basa tu pastorado, ese título? No, pero ahora está todo, ya ahora es otro tiempo, ya no es como antes. Ahora sí pueden ser pastoras, lo que quieran. No, 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 pero mostrármelo bíblicamente. No van a tener respuesta y ahí vas a ver cómo la cara de este corderito bueno se convierte en bestia. Entonces, bueno, nada, igual, tranqui, mucha luz. Esta cuarentena es para que termine esta cuarentena y tenemos que salir lleno del Espíritu Santo para evangelizar. Este sería el propósito. Esto sería porque hay mucha gente que dice todo lo que nos estamos purificando, nos estamos limpiando, pidamos perdón por los pecados, vayamos cada día más y el Señor nos está limpiando, nos está purificando y nos está dando alimento espiritual. Termina esta cuarentena y tenemos que salir a evangelizar, porque queda poco tiempo. Pero no a salir a evangelizar con que Cristo te ame. No, no, no. No, vamos como cirujanos. Viene una persona y todo. Y que con proyectos. Hoy Emilia me hablaba de que sí, querés tener una célula. Bueno, vas a tener una célula. Y obviamente tenés mi apoyo y que para lo que necesites todo, pero bueno, te estás preparando, te estás capacitando y te felicito. Es lo mejor el mejor anhelo que podés tener. Entonces, ya sea una célula para una persona, dos, a eso vamos. Termina la cuarentena y arrancamos con todo. Lo mismo Vanessa, lo mismo Gabriel, los que estén conectados, es para esto, los estudios, para forzarse. Y los que están recién empezando, es para alimentarnos más y para empezar a estar firme en nuestra vida, que el Señor ordene nuestras vidas para poder salir a evangelizar. De esto se trata el Evangelio y es nuestro peregrinar en esta tierra, en este mundo. Así que bueno, muchachones, muchachas, los quiero mucho, gracias por estar ahí. Ya anhelo mucho verlos a todos, ya sinceramente sí, los extraño. Necesitamos tomar unos mates, comer unas galletitas y, y charlar y cosas bueno, que por esta situación no podemos. Pero bueno, respetamos lo que es la cuarentena, es una ley, así que hacemos lo que tenemos que hacer, pero no es tiempo perdido. Así que bueno, gracias Emilia, gracias Vanessa, gracias a Janina, que andaba mal de internet, y a Gabriel. Bueno, todos los que se conectaron. Así que bueno, que Dios los bendiga y estamos conectados. Los quiero mucho. Nos vemos.